Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, y obviamente uno de los temas que se va a tomar no solamente esta semana, sino que las próximas, hasta que finalmente tengamos también el nuevo Papa ya nombrado, es por supuesto el fallecimiento del Papa Francisco y todo lo que ha implicado también su muerte, donde se ha analizado también su legado, cuál también fue lo que caracterizó también finalmente su pontificado, especialmente también dentro de lo que fueron reformas dentro de la Iglesia Católica. Así que para hablar acerca de este tema estamos ya en contacto con el doctor Patricio Merino, quien es decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Patricio. Bienvenido. Buenos días a ustedes en la mesa y a nuestros oyentes. Sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, la idea es conversar un poco también en estos minutos, decano, también respecto a lo que significa hoy día. Hemos visto cómo ha impactado esta noticia a nivel mundial de la muerte de Francisco, cómo también se ha destacado básicamente lo que caracterizó su pontificado, se ha destacado también desde la línea de las reformas que hizo la Iglesia Católica, su cercanía también ha sido muy destacada por quienes lo conocieron. Así es impresionante, era muy querido el Papa Francisco. Creo que la mayoría de las personas captaron su mensaje, pero también sus signos, su cercanía, su sonrisa, su buscar realmente poner el ojo y el acento en aquellos que generalmente la sociedad no está mirando, mirar como Jesús. Creo que eso se captó mucho y la gente ha sentido mucho su muerte. Ahí, Patricio, ¿qué lectura nos abre su muerte y su legado también en el sentido de una Iglesia Católica que hace varios años vive una crisis importante? A él le tocó justamente iniciar su pontificado en momentos muy convulsionados, pero que hoy día pareciera se ven refrendados en su figura y con un compromiso quizás de una nueva etapa. ¿Se puede quizás analizar de esa manera hoy día lo que estamos viviendo? El Papa Francisco, desde que fue elegido, los mismos cardenales le expresaron que lo que querían era poner el acento en el Evangelio, que todos los procesos, todas las estructuras de la Iglesia realmente transparentaran de mejor manera que el centro es Jesucristo y que ella está para servir y para anunciar la buena nueva de Jesús. Y en ese sentido el Papa Francisco enfrentó procesos de renovación que pudieran manifestar justamente esta centralidad de Jesús y el Evangelio. Y esos procesos abarcaron aspectos que tenían que ver, como por ejemplo, que la curia romana no fuera realmente una especie de corte, por ejemplo, sino que realmente sus estructuras estuvieran al servicio de toda la Iglesia para apoyar a la Iglesia Universal en su tarea evangelizadora, como también otros procesos muy importantes como fueron que todos los cristianos bautizados por la dignidad bautismal son activos participantes de la vida de la Iglesia y por lo tanto lo que se llamó el proceso de sinodalidad que esperamos continúe, pero también hacia el mundo, hacia los que no son cristianos católicos, hacia quienes no son creyentes, un mensaje muy potente de la importancia de buscar el bien común, la artesanía de la paz, de tender puentes, de buscar el diálogo. Él le gustaba mucho hablar de construir juntos una cultura del encuentro y no del desencuentro, que tanta falta nos hace. Una cultura del cuidado de los unos a los otros, que incluye los más vulnerables, los ancianos, los enfermos, las personas desplazadas, los migrantes, pero también el planeta en el que habitamos, el no a la guerra, en fin, creo que por eso su mensaje ha sido con la potencia que tiene la sencillez de buscar lo esencial, aquello que en el fondo cualquier persona de buena voluntad desea.
Patricio, también en esa línea, cuando uno habla de una institución como la Iglesia Católica, que además es histórica, que tiene muchos protocolos también, ¿cómo se ve la figura de Francisco cuando él trató de ser un papa moderno desde el punto de vista también de actualizar algunas de estas normas y él mismo también de quitarle quizás un poco o darle un poco más de humildad también a algunos procesos que él sentía que eran un poco más rimbombantes? ¿Cómo se toma también dentro de una institución que obviamente viene hace millones de años, en el fondo también miles de años, y que en el fondo tiene también cierta estructura, cuando tenemos un papa que también trata de modernizar también algunos de estos protocolos internos? Como decía, cuando de lo que se trata es demostrar que el centro es Jesucristo y el Evangelio, pues el Papa nos dio el ejemplo. Ya al momento en que tomó el nombre de Francisco, inspirándose en Francisco de Asís, que tanta gente conoce, ¿verdad? Él, por así decirlo, su mensaje, el mensaje del Papa ha sido con él mismo, con sus signos, como un testigo y un testimonio. Y como usted decía, él en ese mismo sentido hizo algunas reformas de tal manera que cuando él falleciera, el ritual fuera lo más parecido a cualquier persona cristiana que despide a un ser querido. Concretamente, de que no se trata simplemente de la muerte de un poderoso, sino que de un pastor de la iglesia que se ha entregado por su pueblo y que ha traído un mensaje a la humanidad. Y él entonces ha predispuesto, ¿verdad?, que haya una sencillez que transparente la forma en que él ha vivido, pero también la forma en que la iglesia misma quiere presentarse. Por eso él habló tanto de una iglesia pobre para los pobres, para todos, pero desde las actitudes de Jesucristo, que son la sencillez, que es la humildad. Y así lo vamos, espero, a ver en su, concretamente todos seguramente, cuáles son algunas de esas disposiciones. Hoy día en la mañana ya hemos tenido, en el caso chileno, acceso, ¿verdad?, a las primeras imágenes del momento de lo que se llama la constatación, donde él aparece sencillamente en la pequeña capilla de la hospedería vaticana donde vivía, que se llama Casa Santa Marta, y ahí vestido con las vestimentas litúrgicas sencillas también, ¿verdad? Y simplemente con un rosario en su mano en un ataúd de madera, por ejemplo. Patricio, en ese sentido, ¿qué tan en riesgo está este legado? Porque cuando uno escucha finalmente en la televisión, en los medios que están cubriendo la muerte del Papa Francisco, se oye mucho decir a las personas que quizás no están tan al tanto de la orgánica que tiene finalmente la Iglesia Católica desde sus estructuras de poder. Dicen, el Papa acercó la Iglesia, nos acercó la Iglesia a nosotros. ¿Qué tan en riesgo está ese legado de esta Iglesia más pobre, pensando en que hoy día hay listados de sucesores que tienen mucho que ver con este contraciclo que parece que vive el mundo, que es donde nos vamos a ir hacia el otro extremo de no las liberalidades, sino que estamos viendo postulantes o quizás nombres que podrían convertirse en Papa que justamente estuvieron en contra de alguna de las medidas del Papa Francisco, que son un poco más quizás conservadores. ¿Podría estar en riesgo justamente ese legado? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que desde el punto de vista cristiano y de la fe, el mismo Papa Francisco siempre nos recordaba que no hay que dejarse robar la esperanza, no hay que perder la esperanza, y al menos yo soy de las personas que espero que estos procesos que él ha iniciado continúen. Y sobre todo, ¿por qué? Porque no se trata de una cuestión banal, se trata de que el centro de la Iglesia y su misión es Jesucristo y el Evangelio. Y por lo tanto sería muy difícil que eso pudiera volver atrás, porque de hecho los cardenales son también creyentes. Entonces, eso no creo. Ahora, estilos, claro, cada papa tiene su estilo, tiene su forma. Y en tercer lugar, algunos procesos que el Papa Francisco ha llevado adelante, bueno, sin duda eso sí estaremos por ver si se le da cierta celeridad, si se le va a dar la prioridad. De todas formas, desde el punto de vista de lo que muchos comentan,
es sabido que de los 135 cardenales con derecho a voto que participarán en el cónclave, alrededor del 80% han sido nombrados por él, y en ese sentido lo que quiere decir eso simplemente es que el perfil de ellos, ¿verdad?, en mucho está en comunión. En ese sentido hay un concepto muy importante que la gente debe entender. Es para el cristianismo y para la Iglesia Católica sobre todo, el concepto de comunión es muy importante. ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener muchas diferencias, pero en lo esencial estamos unidos. Y estoy absolutamente seguro que el próximo Papa estará en plena comunión con Francisco. Porque además hay algo que se dice, ¿no? Es decir, es verdad que hay tendencias, que hay todo, pero lo que siempre se asegura es que a quien ellos elijan, el Espíritu Santo lo va a asistir. Yo al menos tengo esa confianza. Estamos conversando con el doctor Patricio Merino, quien es decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la UCSC, a propósito, por supuesto, de la muerte del Papa Francisco. En esa línea, Patricio, bueno, también cómo se toman que hoy día también el impacto que genera a nivel mundial, no solamente finalmente quienes hoy día son adherentes a esta religión, a la Iglesia Católica, sino que el interés que hay también en todos estos procesos, en todo lo que se viene desde el punto de vista del protocolo, del funeral, pero también en lo que significa la elección en el cónclave de un nuevo Papa. ¿Cómo ven también finalmente por el rol también que obviamente ha tenido durante años la Iglesia Católica, no solamente dentro de los mismos creyentes, sino que también en el fondo de generar impactos a nivel de contingencias mundiales? Sí, bueno, podría destacar al menos dos puntos importantes. Primero, que como usted dice, en la figura del Papa es una figura con una autoridad moral y una autoridad en humanidad. Y en ese sentido, ¿verdad?, trasciende, por así decirlo, los límites, entre comillas, de la Iglesia Católica. Él ha centrado, como también los papas anteriores, un mensaje muy potente, como también decía al principio, en aquellos temas que nos son comunes como humanidad. Entonces, a veces por la contingencia diaria, por los signos incluso de muerte y de desesperanza, perdemos un poco la perspectiva, pero la verdad es que nos hacen falta voces que nos recuerden que todos nosotros, en nuestras ricas identidades, diferencias y problemáticas, no obstante, habitamos el mismo planeta, tenemos la misma dignidad humana y por lo tanto es importante también enfrentar unidos, juntos, los problemas. Por eso algunas de sus enseñanzas, de sus grandes textos que publicó, como por ejemplo Fratelli Tutti, llamaba justamente a la importancia de la fraternidad universal, del diálogo, de la amistad cívica, tan importante, de poder mirar proyectos comunes y el bien común. Pero por supuesto también el Laudato Si nos recordaba la íntima unión que tenemos los seres humanos con la Tierra, con el planeta, y que por lo tanto, ¿verdad?, en esto vamos unidos y hay que ocuparse de la casa común, de la Tierra, del planeta, como tenemos que ocuparnos de las distintas problemáticas juntos. Nadie se salva solo, le gustaba decir. ¿Y eso qué significa? No estamos solamente en el plano de la salvación religiosa, sino que también hasta los jóvenes lo entienden. Es decir, si no nos apoyamos los unos a los otros en ciertas cosas, los problemas van a aumentar y va a ser quizá un momento realmente insoportable. El llamamiento a la paz, que la guerra realmente no hace sino ganar a algunos de siempre y que mucha gente queda desolada, es terrible. Entonces, por eso creo que es tan importante fijarnos en que por qué las personas le han tenido tanto cariño al Papa Francisco, si era un hombre incluso hasta de carácter. Porque en el corazón se dan cuenta de que hablaba temáticas que son importantes y que hacen falta. Y es impresionante ver a líderes mundiales de distintos, como Trump, Putin, el presidente de Ucrania, equipos de Al-Qaeda, es decir, de Hamas, perdón, de todo, decir, todos dando una palabra. ¿Por qué? Porque no, se dan cuenta, el ser humano se da cuenta de que es necesario a veces levantar la cabeza,
y centrarse en estos aspectos que nos son comunes y que si no nos apoyamos, si no nos cuidamos los unos a los otros, si no fortalecemos culturas de encuentro y de diálogo, eso no le va a hacer bien a nadie. Y el Papa Francisco en eso fue un signo de Dios por el cual estamos muy agradecidos y esperemos, ¿verdad?, con la buena voluntad de todos y la oración de los cristianos, que el próximo Papa tenga también ese carisma, aunque también tenemos que respetar pues las personalidades propias, ¿no? Los que somos más viejitos, y en el caso mío como católico, bueno, el Papa Juan Pablo II era como lo máximo en una época, ¿verdad? Y parecía que no iba a haber otro igual. Y mira, entonces tenemos que estar abiertos porque de todas formas esto, aunque tiene repercusiones sociales, en el fondo también se trata de una cuestión espiritual y de fe. Y abre, yo sé que me quiero quedar con eso, abre lo espiritual y la fe, pero desde la perspectiva de la influencia política de la Iglesia Católica, abre también una perspectiva pensando en lo que usted mismo decía. Hoy día líderes del mundo reconocen en la figura del Papa a un líder también, a un líder político, algo que la Iglesia Católica ha querido ir recuperando, recuperar espacios de influencia en temas que les son importantes como organización. ¿Podemos ir avanzando en eso también? Sí, a partir de ahora. si me permite usar un término que sería más correcto para como el mismo Papa Francisco lo ha pedido y se ha interpretado, en realidad lo que le interesa al Papa Francisco y le interesa a la Iglesia Católica en su tradición espiritual y religiosa es tener una voz profética. Ese es el tema, una voz profética que en este caso acentúe la construcción de un bien común. Eso es lo que le interesa, que acentúe la dignidad de la persona humana, que acentúe la fraternidad, que acentúe la solidaridad. Eso el Papa Francisco, como un hijo de América Latina que ha vivido nuestra experiencia, nuestras sensibilidades religiosas, se ha encargado de, por así decirlo, exportarlo a la Iglesia Universal. Papa Francisco ha tenido una voz y una actitud profética con signos y palabras. Y eso creo que es algo que ha calado y por lo tanto en estos tiempos necesitamos también esos líderes, que no líderes populistas, sino líderes que desde convicciones que puedan armonizar, que puedan aglutinar, que puedan conducir basados en el bien, en la verdad. Y además con algo bien importante que tenía el Papa Francisco, con un amor grande desde la sencillez por la belleza. Por eso él era un humanista, era incluso alguien que amaba la literatura, la poesía, fue profesor de eso, escribió un precioso documento a eso. Como profesor también le digo, y gracias a la radio por El Conquistador por esta oportunidad, qué importante sería que le demos más valor a las humanidades, porque ellas nos van a permitir esos puentes que hoy día son tan necesarios. El doctor Patricio Merino, decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la UCSC, en conversación con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca del legado y el impacto que ha generado, por supuesto, la muerte del Papa Francisco. Muchas gracias, Patricio, por estar junto a nosotros acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan todos un buen día. Igualmente. Oye, ahí interesante sobre todo porque, claro, decíamos, el mismo profesor lo decía, esto es fe, es para el mundo católico y cristiano un momento importante, pero también abre varias interrogantes desde la perspectiva de la influencia, de la política, de temas. La Iglesia Católica siempre le ha interesado estar en el debate público. Sí, ¿no? Y ha estado también en tema, en el caso, obviamente, él lo comentaba, cada papa da su impronta también más allá de, obviamente, ser este tema de por supuesto, de líder de la fe, pero en el caso del Papa Francisco, por ejemplo, temas como los migrantes, también los más excluidos, era algo muy relevante lo que fue y marcó también sus 12 años de pontificado. Y desde esa perspectiva habrá que ver, claro, cuál va a ser la impronta que le va a dar también la persona que sea
sea escogida, el cardenal que sea escogido entonces como nuevo papa, como mencionábamos, ahí ya en fecha entre el 5 y el 10 de mayo aproximadamente, así que básicamente también hay un impacto a nivel mundial, no solamente para quienes son, por supuesto, adherentes a el catolicismo, sino que en general por la relevancia que tiene, por supuesto, esta figura. Sí, así que, bueno, este tema lo queríamos abordar justamente desde esa perspectiva de poder ir analizando qué es lo que ocurre con un tema que seguro no se va a ir de nuestra pauta porque es relevante a nivel mundial.